Bien, señores alumnos, tengan ustedes buenas tardes. Espero que estén bien de salud y también aprovechar la oportunidad para expresarles un saludo muy especial y al mismo tiempo también un abrazo por el Día de la Juventud, que fue el día de ayer. Al mismo tiempo también Día del Estudiante, ¿no? Vale decir porque, digamos, no tiene un origen propio esto, ¿no? Sino el origen es por una propia analogía al día de la primavera. Ustedes saben que la primavera, ¿no?, renueva la contextura de la naturaleza, su nueva forma de presentarse a la naturaleza, donde nuevamente germinan las plantas, los animales, etcétera. Hay todo un proceso de cambio. Entonces, esto hace de que también el ser humano también viva lo mismo, ¿no? Entonces, la juventud, eh, como dicen, es la primavera que llega y eso hay que saberlo aprovechar. Y al mismo tiempo también Día del Estudiante, porque realmente son las personas que pueden asimilar mayor cantidad de conocimientos, pueden fortalecer y nutrirse con todo un conjunto de conocimientos para hacer frente a lo que es la realidad y los compromisos sociales que uno va adquiriendo en el quehacer de la vida. Sin más que decirles, una vez más, un abrazo por el día de ayer y ojalá que lo hayan pasado bonito. Bien, el día de hoy vamos a ver algo correspondiente. Hemos visto la situación propia, las estrategias de San Martín, la forma de cómo ha aprovechado, ¿no?, el proceso de comunicación y así. Entonces vamos a ver también la otra cara, vamos a ver el otro aspecto. ¿Qué es lo que pasa con España? Es decir, ¿qué está pasando con el ejército realista o qué está pasando con los contrincantes, ¿no?, con la oposición a la emancipación? Si bien es cierto de que la historia nos dice de que España por aquellos años ha estado viviendo una situación muy crítica, ¿no? Muy crítica, muy crítica. Por el hecho, primero, por el mal gobierno que tuvo Fernando VII, ¿no? Dice que no pudo gobernar, la que gobernó fue su esposa y su esposa tampoco no gobernó, quien gobernó fue su amante, que llevó una serie de conflictos con Francia, y empieza pues toda una serie de hechos que van a conllevar al desgaste de España, ¿no es cierto?, al desgaste de España. Hay enfrentamiento con Francia, Francia los derrota, prácticamente los humilla y posteriormente finalmente llegan a un acuerdo con Francia y deciden hacer un frente contra Inglaterra, que los había declarado la guerra. Igualito en ello también pierden y lo más, eh, vamos a decir, lo más saltante de todo esto es de que España pierde buena parte de su ejército, buena parte de su ejército. Y de todo esto también pierde toda su flota naviera en la famosa guerra de Trafalgar, ¿no es cierto? Ahí pierde todo, todo su navío. Se sale
prácticamente destrozado, ¿no? Incluso pierde su vida independiente. Esto lo hemos visto, ¿no? En la situación política que hemos estado conversando. Entonces hay un desgaste total. Quizás no hubiera habido, y ahí también se suma pues la presencia de Napoleón, etcétera. Entonces una crisis total, ¿no? Crisis total, ¿no? En España, y por esa razón es de que no pudo o, propiamente um, confrontar la lucha contra los rebeldes en América. Quizás el destino hubiera sido otro. Y esto aprovechó bien este San Martín y sobre todo el gran estratega, en este caso Cochrane, encontró prácticamente un mar, ¿no? Que no tenía defensa, ¿no? O sea, un mar a expensas propiamente en este caso del enemigo invasor que era el ejército emancipador. ¿Por qué? Porque no tenía con qué defenderse o con qué por lo menos acudir en la defensa de sus colonias España, ¿no? Había perdido todo. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales. Ustedes saben de que después de la invasión de Napoleón a España, prácticamente se empezó a fortalecer de una manera muy especial, ¿no? ¿No? Donde se agruparon en defensa de España, también salieron los mismos de acá de América, que también se solidarizaron, a raíz de eso nació todo un conjunto de hechos que han motivado de que verdaderamente pues nazca las nuevas formas de gobierno en América, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas formas de gobierno que empiezan a experimentar los americanos? A ver, ¿cuáles son esas nuevas formas de gobierno que empiezan a experimentar como resultado propiamente de la invasión de Napoleón acá en América? A ver, chicos. Muy bien, las juntas de gobierno, muy bien, Washington. Las juntas de gobierno. Entonces son nuevas formas de experimentar en la colonia, ¿no? A pesar de que esta junta de gobierno no se había dado también en España. Bien, entonces esto hace de que propiamente busquen los criollos españoles, habiendo experimentado esto, empujen a que se haga pues una emancipación. Y también vamos a tener aquí un aspecto que ha sido muy importante, que también de alguna forma empuja a los criollos a encontrar una reivindicación, a encontrar una precisión muy buena. Esa es la siguiente. Eh, Ustedes saben que la constitución de Cádiz, ¿no es cierto?, con la participación de la Junta en España, ¿no es cierto?, se declara lo que es la constitución de Cádiz. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos participaron básicamente vamos a decir, del virreinato del Perú, o vamos a decir, del Perú en España? ¿O cuántos parlamentarios participan? A ver, ¿alguien me puede decir?
cuántos fueron elegidos como parlamentarios que fueron a España, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿No hay nadie? Del cual surge la Constitución de Cádiz y los derechos americanos. 10, ¿no? Es Washington 10. A ver, revise un poquito más Washington. No son 10. A ver, Washington, a ver, revise un poco. ¿Alguien? ¿Nadie? Solo son 5, ¿no? Son 5 nada más los que han ido. Incluso presentan ellos, 3 de los 5 presentan una noción, ¿no? Pidiendo propiamente los derechos de los americanos, ¿no? Bajo 3 puntos muy específicos, las cuales van a ser considerados en la Constitución de Cádiz. Entonces, esto es uno de los primeros golpes que se da a España y vamos a ver qué es lo que nos dice la Constitución de Cádiz y los derechos americanos. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Dice de Cádiz y los derechos americanos. Esta Constitución de 1812 otorga, espérate, otorga por vez primera los siguientes derechos. Uno, igualdad entre peninsulares y americanos, es decir, igualdad entre España y los criollos americanos. Entonces, eso es lo que dice. Otro, la libertad de pensamiento, libertad de imprenta. Es evidente que esta súbita transición de la censura a la prensa libre debió ocasionar serios trastornos por la naturaleza desborde de las pasiones, ¿no? Y ahora es como se desató una incontenible corriente revolucionaria a través de las publicaciones que llegaron a la procacidad. Es un enorme, ¿no? Muy importante. Esto ya se hizo en prácticas ya a nivel de todo lo que fue en Europa, ¿no? ¿Se acuerdan incluso que dijimos cuando se empezó a difundir la libertad, las ideas de libertad, propiamente lo hacían todo un conjunto de personas, incluso las mujeres eran las que difundían todas esas ideas de libertad. Y asimismo la prensa, ¿no? Es la que nunca pudo contener la monarquía, ¿no? Finalmente, incluso la Santa Alianza no pudo contener. Terminaron cediendo los primeros derechos, esa era la libertad de expresión a nivel de Europa. Fueron los primeros derechos que se expandió por toda Europa, ¿no? La libertad de expresión. La libertad de expresión, ¿cómo? A través justamente de que los ciudadanos podían fundar sus periódicos o algunos otros medios de comunicación, ¿no? Otro, la supresión del tributo y el repartimiento. Abolición de la mitad. Estos dos puntos, no sé si a lo largo de todo el proceso de la emancipación vamos a ver si efectivamente supresión del tributo y el repartimiento. Casi no, porque esto mayormente es problema de los indígenas. De la mitad también. Entonces no, casi no fue tomado en cuenta, a pesar de que mucho más antes se había suprimido, pero nunca hicieron caso a los españoles, nunca quisieron aplicar el imperio, ¿no? Restablecimiento de los ayuntamientos populares, ¿no? También a medias, ¿no? Abolición de la siniestra institución de Santo Tribunal de la Inquisición, también, ¿no? La libertad de cultivo dando fin al monopolio que en este sentido había impuesto la metrópoli. Vamos a ver otro.
otros aspectos más, ¿ya? Afuera los privilegios derechos de los americanos a desempeñar cargos públicos, ¿no? Entonces todos reclamaban de que, como habían visto, con la reforma borbónica propiamente se les quita todo el derecho a desempeñar cargos públicos y cargos políticos por los criollos o americanos españoles, ¿eh? No tenían ningún derecho. Este acá es lo que piden, ¿no? Abolición de los tormentos, voto popular para las elecciones de los cabildos, otorgar a Inglaterra permiso para... Por eso ya nace prácticamente del tratado de... ¿De qué tratado nace esto? A ver, ¿alguien me dice? ¿Se acuerdan o no? Que se le otorga, ¿cierto? Que se le otorga un navío para comercializar con Inglaterra. ¿En qué tratado esto se consolida? A ver, no, no, no es Washington. Se han olvidado, incluso vino con una pregunta, ¿no? En el examen. A ver, ¿quién fue? A ver, cuando hemos dicho que intentaban prácticamente desaparecer España, dividirse entre Inglaterra y Francia, España y hacer desaparecer. Finalmente se presenta también el problema político, la crisis política de España, en el hecho de que, más conocido como el famoso o rey llamado el hechizado. Claro, en Guasi, muy bien. El famoso tratado de Utrecht, ¿ya? Utrecht, tienes que corregirlo ahí. El famoso tratado de Utrecht. Ahí es donde realmente se reconoce y donde terminan los franceses poniendo el, al rey, ¿no es cierto? Porque no, el rey aquel entonces, el famoso hechizado, tuvo pues tantos problemas que al final ni siquiera pudo dejar un heredero y España se quedó sin heredero, sin corona. Entonces Francia decide poner al heredero o al nuevo rey y con ello empieza pues la famosa dinastía borbónica. Y los ingleses lo que más ellos buscaban era mercado, o sea, dónde vender su mercadería porque ya era un país capitalista, ¿no? Que ya transformaba los bienes y necesitaban vender y habían pedido que se les acceda un navío, ¿no? De comercio a las colonias americanas. Y eso es parte de esto, ¿no? Entonces, de la misma forma también la libertad de imprenta se dio algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo ahí es donde ya surge los periódicos, producto de de la Constitución de Cádiz, el satélite, ¿no? El satélite peruano, el verdadero peruano, el Argos constitucional, el anti-Argos, no, así de esa forma salen los periódicos. Entonces yo creo que ha habido un paso muy importante. Esa es la primera conquista. Esto viene a ser una conquista de carácter eminentemente político, ¿no? Es eminentemente político. Vamos a ver unos aspectos más
importantes. A ver, algunos puntos importantes. No. Situación del poder militar español en vísperas de la expedición libertadora. Dice, hacia 1810, periodo de las juntas gubernativas americanas, la hegemonía militar correspondía a Lima, por presentar el núcleo mayor de Fuerzas Armadas. Los otros virreinatos y las capitanías generales contaban con elementos en relación con su situación y mantenían estrechos acuerdos para el mutuo apoyo con las de Lima. Claro, porque todos eran gobiernos eminentemente de carácter español, ¿no es cierto? Sí, eso. Como es fácil advertir, el poderío militar estaba concentrado en Lima, asegurando el centro de la gran línea de batalla tendido desde el Caribe hasta La Plata. Las contingencias de la batalla solo podían dar lugar al esfuerzo de las vanguardias como efectivamente se realizó, llevando la ofensiva desde el Perú a todas las direcciones cuando fue preciso, por ejemplo, en el gobierno de Abascal. Sigamos a ver un poquito más, vamos a ver. Desde la época de la revolución de Tupac Amaru, esto, las fuerzas españolas en 1820, y la de los hermanos Angulo, el poderío hispano había cambiado en forma negativa. Pese a los aspavientos y balandronas muy propias del temperamento español, las desmoralizaciones cundían por doquier. Todo era apariencia, disimulo, pero en la práctica los españoles deberían sufrir terribles desengaños. Golpe rudo fue la emancipación chilena en sus tres momentos, es decir, la derrota de Chacabuco, la sorpresa también la batalla de Cancha Rayada, porque el ejército realista ya lo tenía ganado, pero finalmente sale perdiendo, ¿no? Y Maipú, la batalla decisiva. Entonces fue un golpe muy duro, por eso dice acá la desmoralización de los españoles. Prácticamente ya estaban desmoralizados, ¿no? Y si lo estaban haciendo, ya lo estaban haciendo por cumplir nada más, muchos de ellos, ¿no? Incluso de querer pasarse al ejército libertador, ¿no? O sea, proteger, cuidar su vida, y que muchos también ya sus propios intereses estaban sentados ya en América. Entonces, seguir defendiendo a la corona española o al virrey ya no tenía mucho sentido. Entonces, por eso es acá cuando me dice, todo era todo era apariencia, disimulo, pero en el fondo estaban totalmente desanimados. Para que en la práctica los españoles debían sufrir terribles engaños, ¿no? Ese es uno de los problemas. El virrey, al recibir al segundo emisario de San Martín, ridiculizó la batalla de Maipú, ¿no? En su engreimiento pensaba que en el caso del Perú no se va a repetir ese acontecimiento, o sea, no se repetiría o sea, era menospreciar, o sea, no lo estaba tomando en su real dimensión. Eso es lo que estaba pasando en el otro lado, ¿no? Mientras el ejército independiente seguía avanzando, ¿no? Entonces eso es un poquito para poder también ver lo otro lado, qué es lo que ocurría. Vamos a ver, idea de la posición militar en el virreinato de 1820. El Alto Perú representaba una sólida vanguardia que podía cerrar el paso a los insurgentes del lado argentino, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Arequipa representaba un destacamento de vigilancia hacia el sur, o sea, como un soporte más, y su red se extendía hasta Tarapacá. Cusco y Huamanga representaban elementos de enlace y apoyo. Ellos creían que con tales elementos de enlace la seguridad estaba prevista. Entonces, más o menos como tres frentes, ¿no?
Todos tenían miedo. ¿Ustedes se acuerdan? Vino un ejército que estaba viniendo a unirse a los que se habían alzado de Argentina y sufrieron un revés. Entonces, por eso es que le tenían miedo, ¿no? Que había un gran ejército, oh, prácticamente, ¿no? En el Alto Perú. No era así, era totalmente falso, era un engaño. No, no había un tal ejército de consistencia que podía retener. Solamente era el temor nada más, ¿no? ¿Ah? Entonces, respecto al norte, la idea era asegurar la costa. Estimaban que la revolución acaudillada por Bolívar no alcanzaría el Perú tampoco. Entonces, otro hecho que también subestima también, ¿no? Entonces estaban seguros de que no iba a pasar nada y que Lima estaba bien protegido, o el virreinato del Perú estaba bien protegido y aquí no iba a pasar nada. Eso es lo que más o menos pensaban, ¿no es cierto? Y ellos pensaban. Bueno, luego tenemos acá un aspecto que es muy importante, ¿no? En este aspecto tenemos propiamente, vamos a decir, uno de los mapas y lo que más nos interesa a nosotros, porque este es un mapa de la campaña libertadora. Pero antes de la campaña libertadora, ¿ustedes se acuerdan de qué? De la Riva Agüero y el otro que se llama aquella persona que tenía ciertos conocimientos de carácter cosmográfico y que en cierta forma fue uno de los grandes que incluso participó en la primera escuela náutica en el Perú. ¿A quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? Hemos estado conversando el día martes. Incluso habíamos dicho que la historia lo había olvidado como uno de los próceres más importantes que tenía el Perú y solamente había considerado a aquellos que realmente anterioridad, ¿no? ¿A quién me refiero? A ver. Ahora sí. ¿A quién me refiero? Con por quién elaboró este mapa, comunicándole a San Martín a qué parte podía haber llegado, ¿no? Qué partes debería de recorrer y por qué debía de llegar a Ica. ¿Se acuerdan o no? ¿Eh? Ninguno, a ver. Entonces, lo más importante en esto, tenemos de que, como por ejemplo, ¿se acuerdan? Conversamos de la presencia propiamente de San Martín, de acuerdo a este mapa enviado, cumplió al pie de la letra San Martín. ¿Quién envió este mapa? ¿Quién elaboró ese mapa? ¿Alguien me puede decir, a ver, por favor? A ver, un punto al examen, a ver. Ya les he dado algunas pistas, les he dado. A ver.
Ninguno. Nadie. A ver. Nadie, nadie. A ver. Hemos estado conversando ya el día lunes, el día martes, sobre estos aspectos muy importantes, ¿no? Un personaje que importante se ha constituido, que ha sido un soporte muy importante para San Martín, quien ha proporcionado bastante información. Al mismo tiempo, incluso me hemos dicho de que los mensajes que se escribían en criptografía, él los leía, ¿no? Él los interpretaba y de esa forma mantenía una comunicación el Perú con el ejército libertador que estaba acantonado en Chile. ¿No es cierto? ¿A quién me refiero? ¿Se acuerdan o no? Yo creo que se duermen, creo, no están escuchando, creo. Se me están durmiendo. A ver, despiertan, chicos. A ver, despiertan, chicos. No, 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 no. A ver, otro. Aquel que se encargaba, pues, de descifrar las escrituras criptográficas, ¿no? Porque son mensajes secretos que mandaba San Martín y él los descifraba, ¿no? O sea, cumplió un papel muy importante. Hemos dicho también de que fue un hombre muy importante en la vida de la emancipación. Había mucho que la historia se había olvidado de este famoso personaje, que no lo tenía en cuenta, ¿no? Imagínense, una de las comunicaciones más importantes que tenemos es este mapa que elaboró. Solamente las que están marcados con verde nada más, ¿eh? Porque después ya es la que está marcado con la leyenda con celeste o azulino, ya posteriormente, ¿no? Es el movimiento del ejército realista. El que está con rojo es la campaña de Arenales, pero la que solo manda, ¿no es cierto? Es la que está con verde y las cumplen. Si hemos estado conversando, pues, ¿qué pasa, pues, Washington? A ver, recuerda, a ver, no nos hagas sufrir, sino yo quiero que también ustedes saber. Si hemos hecho el día martes, hemos hablado, incluso les he dado un poquito de su biografía, ¿no? De su biografía. Incluso lo tienen, ¿no? Los he pasado también en diapositivas para que ustedes no lo tengan, porque a veces hablar nomás también se va, ¿no? Para que ustedes lo puedan analizar concretamente. ¿A quién me refiero? A ver, chicos, despierten, a ver qué ha pasado.
nos haga sufrir, ¿no? Profesor, ¡Ey! profesor, fue el Chacán, doctor Eduardo la Carrasco. vuelta han dado para dar con esta que se llama Carrasco. Su nombre completo es, a ver, controlen Eduardo, su, Eduardo Carrasco, no sé qué más dijo, claro, profesor. muy bien. Exacto, Eduardo Carrasco Valdés y Noruega. Ese es el nombre completo. ¿Qué pasó? Por favor, un poquito controlen sus micros, por favor, que no se les vayan los micros, tranquilo. Entonces, también fue un gran investigador. Habíamos dicho que había estudiado cosmografía y de acuerdo a sus estudios cosmográficos es la que elabora este mapa que solamente en la leyenda están viendo con los puntos verdes. Eso es lo que le envía a San Martín. Le dice, tú debes llegar a Pisco. Pisco es el mejor lugar para que puedas llegar y a su vez en Ica vas a encontrar bastante recursos naturales, tanto para los animales, en este caso para los caballos, y como también para las personas. Y también tiene abundante agua fresca, ¿no? Para que se puedan abastecer. Entonces, un lugar muy propicio para que el ejército libertador pueda arribar a este lugar llamado Paracas. Paracas queda en Pisco, en la bahía de Paracas, que hoy es una reserva natural del Paracas, ¿no es cierto? Es muy hermoso llegar a ese sitio. Entonces, ahí es donde le especifica muy bien propiamente Eduardo Carrasco, Valdés y Noruega, es la que le precisa y le manda pues este mapa, ¿no? Él es el autor de este mapa, ¿no? Por eso es de que la historia le reclama, incluso ni siquiera un historiador peruano, el que reclama bastante es el historiador chileno, Malguiñas. Dice, ¿cómo ustedes no pueden considerarlo como un personaje, como un prócer muy importante a Eduardo Carrasco, que tanto había hecho por la emancipación, ¿no? Era un eminente en descifrarlos, las criptografías, ¿no? Era un eminente cosmógrafo, elabora este mapa, todo eso, ¿no? Entonces, tanto aporte que había hecho a la emancipación y la historia del Perú no lo había tomado en cuenta. Y quien reclama es incluso un historiador chileno, Maquiñas, ¿no? Si ustedes lo buscan, es un historiador chileno que realmente es de mucha consideración, ¿no? Entonces, de esa forma es la que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Sí hemos hecho bastante sobre esto, ¿no? Incluso les hablé un poquito de su biografía, que había nacido el 13 de octubre de 1779. Entonces, sí, bien, entonces él es la persona que realmente lo hace, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá desembarco a Paracas, desembarco en Paracas. Los planos para el desembarco fueron útiles, los servicios prestados. ¿Se acuerdan? Conversamos de Brígida Silva, ¿no? ¿No? Esta señora que introducía los mensajes porque su hijo Ochoa estaba, hemos dicho, de preso en la casa de Santa Catalina. Y él es el que transmitía los otros mensajes. En otro plano estaban diseñados los puntos más estratégicos del litoral. Por eso acá tenemos como Chancay, Huacho, Huaura, ¿no? En ellos estaban bien indicados los nombres de las haciendas, número de esclavos, calidad del ganado. Figuraban además los faros, caminos, derroteros, fondeadores, etcétera. San Martín recibió esta valiosa información, sobre todo los planos cartográficos que tenía para él inestimable valor estratégico. Qué importante, ¿no? Realmente, ese es uno de los aspectos
¿Quién destaca los méritos del doctor Carrasco como patriota y marino? Distinguido, acá tenemos a Benjamín Vicuña Maquena en su interesante libro La Revolución de la Independencia del Perú. Los otros aspectos, pues trata de personalmente al prócer recibiendo en él abundante información de aquella época. Después de 18 días la navegación, la expedición avistaba las desérticas playas de Paracas, indicadas como las más aparentes para el desembarco o por el marino Eduardo Carrasco según se ha indicado. O sea, cumple al pie de la letra San Martín, o sea, sigue todo este plano que le ha sido entregado, ¿no? Entonces es muy importante. El 7 de septiembre de 1820, el tiempo era ya variable, había niebla, a las 8 de la mañana la nave almirante divisó la punta Lobos. A las 3:15 de la tarde llegaron a la boca de la entrada de Pisco, entrada de la Moctezuma al puerto con bandera americana. A las 3:30 se hizo señal para anclar. A las 5:15 divisaron el puerto tres buques. Entonces llegaron plenamente con suma facilidad. Se dice que algunos emisarios del rey vieron, visitaron, pero no pudieron hacer. Incluso estuvo todo un ejército que vino de caballería, los observó cómo llegaba a San Martín y también se fueron, ¿no? O en otras palabras, escaparon porque vieron gran cantidad de hombres, como también los navíos con que llegaban a la bahía de Paracas o Pisco, realmente era pues muy interesante, ¿no? Entonces lo único que tuvieron que hacerse de la vista gorda y alejarse, ¿no? Alejarse y, o sea, prácticamente nadie los ha salido al frente por parte del ejército realista. O sea, cómodamente hicieron su ingreso al Perú, de este ejército. Entonces ahí termina todo esto y básicamente vamos a tener ahora en cuenta de que cómo estaba también el otro lado un poquito hemos visto de que han llegado a menospreciar, ¿no? Han llegado a menospreciar que no iba a ocurrir lo que había ocurrido en Chile, ni que siquiera iba a llegar Bolívar al Perú, ¿no? Fue todo lo contrario y realmente el ejército realista estuvo desgastado y sobre todo desganado, ¿no? Desganado desde el momento en que muchos eh, pierden las batallas en Chile. Entonces eso es un golpe muy duro y eso ha generado un desaire en la mayor parte del ejército o realista, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban compuestos por criollos o, o españoles americanos que defendían prácticamente al ejército virreinal, ¿no es cierto? Entonces, eso es el hecho. Bien, chicos, hasta acá hemos avanzado. Eso más quería ilustrarles a ustedes y el resto ya sabemos bastante. Hemos conversado en primaria, en secundaria y también vamos a seguir conversando ahora ya el proceso en sí mismo de la emancipación. Hasta aquí al menos algunos aspectos muy importantes que les he proporcionado para que ustedes también puedan analizarlo mucho más adecuadamente esta parte de la historia. Siempre analícenlo, siempre vean un poquito más detenidamente para poder tener un conocimiento objetivo. El hecho de que, bueno, yo soy profesor, a mí no me importa investigar, no. Siempre hay que conocer para poder enseñar. No solamente se investiga para poder generar conocimientos, para enseñar también se investiga. Entonces, esta partecitas, algunos aspectos que les he proporcionado,
para que ustedes más o menos tomen en cuenta, ¿no? Y muchos de nuestros profesores mayormente a veces agarran un libro y de ese libro empiezan a dictar, ¿no? Lo cual no es lo correcto. Siempre uno, dos o tres libros agarran, ¿no? Están viendo, yo agarro varios autores, no solamente un solo autor, ¿no? Porque así de esa forma uno llega a concretizar un poco mejor la historia y mejor llega a entenderlo de forma mucho más objetiva. Bien, chicos, también quería aprovechar estos minutos que nos quedan. Eso es lo siguiente. Ya la finalización del año académico está propuesto para el 20 de octubre. Está propuesto para el 20 de octubre. Ya en Consejo Académico ya se aprobó, solamente falta ratificar en Consejo Universitario. Yo sé que esta semana, capaz entre mañana o la próxima semana, van a convocar a un Consejo Universitario y van a oficializar esto. Entonces, el hecho es lo siguiente, de que nosotros nos vamos a ver de acá a 15 días. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo la directiva académica que nos han hecho alcance vicerrectorado académico. Y eso es. Pero me dicen de que en otras asignaturas están avanzando en forma normalmente, ¿no? O sea, no están respetando los 15 días, eso es lo que algunos me han comentado. Pero no respetamos los 15 días, nosotros no estamos haciendo todas las semanas clases, ¿no? No sé, yo solamente me rijo en la directiva académica que nos ha dado el vicerrectorado. Entonces, ¿qué va a suceder? Hoy día es la última clase. Nos vamos a ver de aquí a 15 días. Y justo esa semana va a ser para cerrar nuestras labores académicas. Entonces, básicamente va a ser ¿para qué? Para, para la evaluación y el cierre del curso. O sea, nos faltan dos temas que vamos a avanzar y la última clase será el examen, ¿no? Y listo, un poquito conversar sobre Bolívar y finalmente cerrar con los aportes de la emancipación peruana en el continente americano. Con ese tema cerrado, ¿no? Con eso se cumplen las 19 semanas de clase, ¿no? Entonces, chicos, les deseo que siempre estudien, sigan estudiando, cumplan con su tarea. Ahora también se les va a mandar una pequeña tarea. No se preocupen, ¿no? Es un libro de que deben tener el libro, ¿no? Ojalá que lo encuentren también, debe ver esto. El libro es de Virgilio Roel Pineda, ¿no? Virgilio Roel Pineda sobre la emancipación, sobre las dos corrientes, corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, ¿no? El libro más o menos tiene casi alrededor de 500 páginas, ¿no? Entonces espero que no se molesten, son 500 páginas nada más, ¿no? O sea, 250 hojas para que puedan leer. ¿Está correcto o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿Está bien o está mal? O un poco más, cambiamos del libro, que puede ser de 700, 800 páginas. Es mucho, profesor, dice Junior. A ver, ¿por qué es mucho? Yo tengo la independencia nomás de Virgilio Roel. Sí, está bien, pues, claro. Correcto, también está muy bien. Bueno, tiene varios libros. Yo quisiera que lo lean a mí, porque es un historiador crítico. Es un historiador que analiza, ¿no? No es un historiador eminentemente narrativo.
Es muy interesante leerlo. Si lo tienes, léelo ese librito, muy interesante. Eso te va a fortalecer tus conocimientos. Full esta semana. Bueno, pero esto es, mire, imagínense, tienen 2 semanas para trabajar, no es una semana. Estamos con nuestro proyecto. Sí, la semana pasada que estaban con los proyectos, informes. Siguen todavía. No se preocupen, chicos, no es mucho. Es solamente de 38, 40 páginas nomás, no es mucho. No, les hacía una bromita, ¿no? Solamente es de 40 páginas, nada más. Siempre, de 40, no, 80 páginas serían 40 hojas, ¿no? Nada más, no tiene mucho. Las letras también son grandes, no son chiquititos, listo para leer, ¿no? Ya la mayor parte hemos conversado, entonces no es mucho, chicos, rápido lo van a hacer. Y también el compromiso que tienen del otro trabajo, por no se deja más trabajos. Tienen para el 2 de octubre. El otro sería ya prácticamente para qué fecha. A ver. Vamos a verlo. A ver, el otro sería para septiembre 30. O sea, la semana 28 al 3 de octubre descansamos, del 5 al 10 descansamos, entonces sería para el 12 de octubre, chicos, entonces no se preocupen, no tienen por qué preocuparse, es para el 12 de octubre, ¿ya? El 12 de octubre del 12, el 13 avanzamos, el 15 damos el último examen y el 20 es el ingreso de notas, el 20 de octubre, ¿no? Si es que hubiera, dice ¿cómo se llama la otra etapa de recuperación? ¿Cómo se llama? Uh, revaluaciones, ¿no? Será entre el 21, 22, 23, ¿no? O sea, el 23 terminamos todo. Y el siguiente semestre seguro estoy de que vamos a empezar ya en noviembre, ¿no? Capaz en octubre estamos empezando el siguiente semestre. Sustitutorio, es famoso sustitutorio. Sí, entonces es solamente de 80 páginas, no es mucho, chicos, ¿ya? 80 páginas, de Virgilio Roel, ¿ya? El librito se llama Historia del Perú en el siglo XIX. Entonces, yo les voy a mandar el contenido como los envió de la vez pasada para que fácilmente puedan leer, analizarlo. No se preocupen, chicos, ¿ya? Listo, entonces, con eso, chicos, cuídense, por favor. La salud es importante, no salgan mucho, ¿no? Y tratemos de terminar este semestre en forma satisfactoria. Ya, chicos, entonces nos vemos el día 12 de octubre, conmigo nos vemos. ¿Está bien? ¿O quieren seguir haciendo clase la próxima semana? Ranking dice el 12 tenemos que presentar ya, ambos, Pepe. Entonces, porque el proyecto no es mucho, ¿no? Ustedes saben que ahora ese proyecto es bastante sintético y es muy preciso, ¿no? Antes sí el proyecto era pues pucha para amanecerse porque te exigían una literatura bastante, ¿no? Ahora ya no mucho. Entonces va a ser, bueno, sáquense un tiempito, ¿no? Tiempito y el 12 de octubre nos vemos, chicos. Muy bien, como dice Cassandra, está bien, profesor. Yuri también, dice profe, el 12 de octubre está bien, muy bien. Junior también está bien, excelente, muy bien. Entonces, chicos, a cuidarse, el 12 de octubre nos vemos y también estudien para esa semana que tenemos el examen estamos dando el 15 de octubre, no se olviden, chicos. Y con eso cerramos el curso. Conmigo al menos terminamos el 15.
No hay más. Si hubiese recuperación, ya fijaremos una hora aparte como la vez pasada. No, no se preocupen, chicos. Ya, entonces, el 12 nos vemos, el 15 estamos dando examen y con eso cerramos todo. ¿Ya? Cuídense, chicos. Hasta el 12 de octubre. ¿Qué tal si revisa? También, no hay ningún problema. Mucho mejor. Washington, sí, puede ser mucho mejor también. ¿No? Mucho mejor si leen 2 o 3 libros. Qué excelente sería. Ustedes van a salir ganando de todos. Está bien, Carlos Contreras. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, también buen texto. Sí, también, no hay ningún problema. Puede ser de Virgilio Roel o Carlos Contreras también, muy bien, Washington. Entonces, para que tengas, si lo tienes, mejor de eso nomás Washington, ¿ya? Listo, correcto, muy bien. ¿Algo más a ver? Ninguna. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el 12. Cuídense, chicos. Siempre la salud por delante. ¿Ya?